Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Ese día, las calles de Manhattan fueron azotadas por una lluvia gélida y tenaz, de esas que se filtran bajo la ropa, se aferran a los huesos y nunca dejan de caer. El cielo, bajo y pesado, parecía aplastar los rascacielos. Los letreros de neón de los carteles formaban reflejos temblorosos sobre el asfalto empapado, y las bocinas resonaban como llamadas vacías en un mundo que había olvidado la dulzura. Los transeúntes caminaban cabizbajos, con los paraguas abiertos como escudos contra la humanidad. Nadie miraba a nadie. En este flujo impersonal, una figura esbelta bordeaba los edificios, pegada a las paredes como una sombra fugaz. Se deslizaba entre los charcos, con los ojos rojos y los labios azules de frío. Llevaba los vaqueros mojados hasta las rodillas, y sus zapatos, con agujeros en la parte delantera, dejaban que el agua fluyera como un embudo. Cada paso parecía pesar una tonelada. Su abrigo, demasiado grande, demasiado desgastado, aún olía a otro. Un olor a humedad, polvo y desesperación. Pero era todo lo que tenía. Dentro, escondía un tesoro más preciado que todo el oro de Wall Street, una pequeña libreta negra, casi rota por el tiempo, que guardaba contra su pecho como un talismán. Lee Thompson, de 17 años, dormía en estaciones de metro, patios traseros o, cuando los encontraba, en albergues abarrotados. Llevaba 11 meses viviendo a la intemperie. 11 meses desde que su madre exhaló su último aliento en un hospital que ni siquiera podían costear. 11 meses desde que los servicios sociales vinieron a buscar a su hermana pequeña, Emily, con apenas 9 años, prometía una vida mejor, un techo, seguridad. Desde ese día, Lee no tuvo noticias. El cuaderno era todo lo que le quedaba, lleno de dibujos de Emily, recuerdos garabateados y un solo número de teléfono. El de la trabajadora social que los había atendido. Ni siquiera sabía si el número seguía activo. Hacía mucho tiempo que no tenía teléfono. Cada teléfono público costaba dinero que no tenía. Cada día, pasaba junto a un mundo que se comunicaba con un clic, mientras ella gritaba en silencio. Esa mañana, no había comido en 2 días. Intentó dibujar en un cartón para pedir unas monedas, pero los ojos se le resbalaron como la lluvia sobre el asfalto. Nadie quería ver. Nadie quería saber. Lee tenía el estómago vacío, le temblaban las manos y el corazón al borde del colapso. Y fue en ese preciso momento, en esa mezcla de agotamiento y angustia, que hizo lo que nunca pensó que haría. No quería robar. Siempre se había resistido. Prefería mendigar, hurgar, comerciar. Pero ese día el mundo la había olvidado demasiado, y su dignidad, carcomida por el frío, el dolor y el silencio, se había desvanecido por un momento ante la necesidad. Saliendo de un café de lujo Broadway en el corazón del distrito financiero, el bullicio estaba en su apogeo. Camareros uniformados corrían entre las mesas calientes del exterior, risas contenidas se escapaban de las copas de cristal y los motores de sedanes negros ronroneaban mientras esperaban a sus adinerados dueños. En medio de esta escena de elegancia mundana, un hombre con un traje de 3 piezas caminaba con confianza entre la multitud. Ethan Crowley, de 42 años, tenía la serenidad propia de quienes han construido imperios a base de pura fuerza de voluntad. Hablaba con rapidez, en un inglés ágil y preciso, con un teléfono de última generación pegado a la oreja. Dígale al comité que si no firman para el viernes, lo retiraremos todo. Sí, todo. No estoy aquí para rogarles que lo aprueben. Su mirada recorrió distraída la calle. No vio a las personas sin hogar en los porches ni a los niños mendigando unas monedas. Se movía en un mundo paralelo, uno de resultados, de transacciones, de decisiones que mueven millones de dólares con solo pulsar un botón. Al llegar a su coche con chofer, se detuvo un momento. Dejó el teléfono en el borde de una gran ventana para rebuscar en su bolso, buscando sus auriculares. 1 segundo. 2. Y eso fue suficiente. Al otro lado de la calle, Lea observó la escena, sin aliento, con el estómago vacío. Reconoció el dispositivo, un smartphone de alta gama, probablemente un modelo reciente. Un teléfono que, si no le servía para hacer llamadas, quizá podría revenderse. Pero Lee no era una ladrona profesional. Fue la angustia, no el vicio, lo que guió sus acciones. Su mirada oscilaba entre el hombre y el teléfono.
Estaba ligeramente de espaldas, absorto en su búsqueda. Dudó un instante. Entonces, su cuerpo se lanzó, impulsado por un impulso tan antiguo como el instinto de supervivencia. Cruzó la calle con un salto suave, agarró el dispositivo con la punta de los dedos y desapareció entre la multitud. Tan rápido como un gato asustado. Ethan no vio nada. Ni siquiera un atisbo de movimiento. Cuando finalmente levantó la vista, su teléfono había desaparecido. Maldijo con fuerza, pensando primero que era un error. Luego, su rostro se tensó, dispuesto a recurrir a todos sus contactos en ciberseguridad. Mientras tanto, unos kilómetros más adelante en las húmedas entrañas de Brooklyn, Lea se había refugiado bajo una lona azul, tras las vallas de una obra abandonada. El hormigón estaba frío bajo sus piernas y el olor a óxido y diésel flotaba en el aire. Temblaba de frío, con los dedos entumecidos, sosteniendo la cámara robada como si fuera un animal herido. Ella presionó el botón por un largo tiempo. El teléfono se iluminó. Sin código. Aún no está bloqueado. Lie sintió que su corazón latía tan fuerte que casi ahogaba el sonido de la lluvia. Navegó torpemente por los menús. Había cientos de nombres. Mensajes. Aplicaciones desconocidas. Pero no podía permitirse el lujo de explorar. Simplemente abrió el teclado y marcó el único número que sabía de memoria, el número de la casa donde Emily, su hermana pequeña, había sido vista por última vez. Se llevó el teléfono a la oreja. Un tono de marcar. Luego dos. Luego una voz de mujer, distante, confusa. ¿Hola? Servicio de manutención infantil, buenos días. Lie se enderezó. ¿Emily? Emily Thompson. ¿Está ahí? ¿Está? ¿Sigue ahí? Pero la voz al otro lado de la línea se volvió borrosa. Estática. Luego, un crujido. Lie gritó, casi llorando. Por favor. Contesta. Soy su hermana. Pero la línea se cortó bruscamente. La pantalla se volvió negra. Batería muerta. Lie se quedó allí un buen rato, con el teléfono en las manos, las lágrimas mezclándose con la lluvia. No había podido hablar. No había podido oír una respuesta. Pero intentar por primera vez en meses, se había acercado a algo parecido a la esperanza. Sostuvo el teléfono cerca de ella, metiéndolo bajo la chaqueta, como una joya preciosa. Aún no sabía a quién pertenecía, ni que este gesto la pondría en el punto de mira del mundo. Este teléfono, este simple objeto, no era de un extraño. Fue una pasarela. Un puente frágil entre ella y el mundo que creía perdido. Un hilo estirado hacia su hermana. Y este hilo, sin que ella lo supiera aún, fue conectado a un hombre poderoso, con un corazón cerrado por años de poder y ambición, un hombre que, gracias a este vuelo, redescubriría lo que significa gustar, perder y proteger. A la mañana siguiente, el cielo seguía gris, pero la lluvia había parado. El aire seguía húmedo y pesado, como si la ciudad no pudiera respirar del todo. Lea, con el pelo aún enmarañado por la lluvia del día anterior, se había levantado temprano. Había oído hablar de un puesto de comedor social organizado cerca de un parque en el Bajo Manhattan. Fue allí con los pies doloridos, el estómago revuelto por el hambre, pero también con una tensión sorda. El teléfono robado seguía escondido en su abrigo, y cada sirena la hacía sentir como si la policía estuviera a punto de aparecer. La fila era larga. Rostros hundidos, miradas perdidas, jóvenes, viejos, todos unidos por la misma precariedad. El olor a sopa caliente flotaba en el aire, mezclado con el aroma a humedad, ropa mojada y cansancio. Lie esperó en silencio, con los dedos apretados en las mangas de su chaqueta. Cuando finalmente llegó al frente de la fila, un voluntario, un hombre de unos 50 años, con una sonrisa suave y cansada, le entregó una taza llena de café caliente. Toma, Kerin. Necesitabas esto, ¿verdad? Ella susurró. Lie asintió, incapaz de hablar de inmediato. Sostuvo el café con ambas manos como un tesoro ardiente, casi con reverencia. Este simple gesto de bondad despertó algo en su interior, una calidez que no era física, sino más profunda. Casi podía sentir las lágrimas brotar. Fue entonces cuando escuchó una voz detrás de ella. ¿Te importaría decir algunas palabras a la cámara?
Ella se dio la vuelta. A periodista local sostenía un micrófono. A su lado, un camarógrafo filmaba al elenco, como parte de una informe sobre los jóvenes sin hogar en Nueva York, programada para estreno regional. Al principio, Lie negó con la cabeza, incómoda. No le gustaba que la vieran. Ser invisible, hasta entonces, la había protegido. Pero algo dentro de ella dice sí. Quizás porque era su única oportunidad de ser escuchada. La cámara se acercó lentamente. El micrófono se acercó a su rostro, enmarcado por su cabello húmedo y enmarañado. Miró fijamente al objetivo un instante, como si viera un espejo de su propio abismo. Entonces, con voz temblorosa pero clara, susurró. Me llamo Lie Thompson. No soy ladrona. Solo quería llamar a mi hermana. Se llama Emily. La internaron en un hogar hace varios meses. Quiero que sepa que nunca la olvidé. Si alguien la ve, díganle que la quiero. Que la extraño. Solo quería escucharlo. Sacó brevemente el teléfono del bolsillo. No lo blandió con orgullo. Lo sostuvo con cuidado, casi como un objeto sagrado, sin revelar ni la pantalla ni la marca. Un símbolo silencioso, que la cámara grabó brevemente. El vídeo, publicado primero en un canal local, fue compartido en redes sociales unas horas después, por una asociación de defensa de los niños de la calle. Posteriormente, fue republicado, amplificado y transmitido. Una niña, con una mirada intensa, sincera y conmovedora, hablaba de amor, pérdida y familia. Las imágenes recorrieron el estado de Nueva York y luego Estados Unidos. Esa noche, en una oficina en lo alto de una torre de cristal, iluminado por las luces de Midtown, dicen Crowley trabajaba hasta tarde, como siempre. Frente a él, varias pantallas. Curvas de mercado. Gráficos de productividad. Proyecciones. Una taza de café fría desde hacía 2 horas. Estaba revisando su correo electrónico cuando se abrió una notificación de vídeo en una pantalla secundaria. Una alerta enviada por su servicio de monitoreo de medios. Casi lo ignoró. Luego echó un vistazo. Y lo que vio petrificado. La imagen de una adolescente sucia, delgada y mojada sosteniendo su teléfono. Su teléfono personal, que había perdido el día anterior. Pero no es eso lo que le agarra el estómago. Fue los ojos de Lie. Algo, en esa mirada, en esa voz, en esas palabras, atravesó la armadura emocional que había usado durante años. Un fragmento del pasado que había enterrado resurgió, un recuerdo antiguo, el eco de otro niño que una vez vio desaparecer. Un dolor enterrado bajo el éxito, los contratos y los números. Se levantó lentamente, sin darse cuenta siquiera de que había dejado caer su taza vacía. Inmediatamente llamó a su asistente. Amanda, encuentra a esta chica. Cueste lo que cueste. Moviliza a quien quieras. Pero encuéntrala. Esta noche. Luego, con metódica precisión, contactó al equipo de periodistas, obtuvo el número del editor jefe y activó una red de apoyo discreta que había financiado entre bastidores durante años, una fundación para ayudar a menores de la calle. Ese día, esta red se convirtió en una palanca. A la mañana siguiente, gracias a esta movilización excepcional, los servicios sociales localizaron a un adolescente recientemente acogido en un pequeño hogar para menores en Brooklyn, no muy lejos de donde se grabó el vídeo. Su nombre era Lie. El personal confirmó que su comportamiento era tranquilo pero distante. Que hablaba poco. Que dormía con un viejo cuaderno debajo de la almohada. Cuando tras recibir la confirmación por teléfono, permaneció en silencio unos segundos. Luego cerró los ojos con suavidad. Él no lo sabía todavía lo que haría, es lo que sintió, pero una cosa sabía con certeza. Esta chica había llegado a su vida por una razón. Y él iba a descubrir cuál era. Cuando Lie vio al hombre entrar en la sala común del albergue de Brooklyn, al principio creyó estar soñando. Estaba allí de pie, bajo las tenues luces fluorescentes, con un abrigo largo y oscuro de lana, y la mirada serena pero intensa. Era él. El hombre del teléfono. El corazón le dio un vuelco. Sintió que el pánico la invadía. Quería huir, desaparecer, fundirse con las paredes. Pero él simplemente levantó la mano, con suavidad, sin amenaza, como si estuviera calmando a un pájaro herido.
No vine a castigarte. Su voz era profunda, tranquila, extrañamente cariñosa. Lie no lo entendió. Retrocedió un paso, cautelosa, con los puños apretados. Vine a darte las gracias. Entrecerró los ojos, confundida. ¿Era una burla? ¿Una forma disimulada de tenderle una trampa? Pero no. Parecía sincero. Casi, conmovido. Al robarme, me recordaste por qué empecé mi negocio. Para cambiar vidas. No solo para acumular números en una tabla. Me había perdido en mis propios éxitos, Lie. Me despertaste. No me quitaste nada. Me diste algo a cambio. Lie se quedó allí paralizada. Ningún adulto le había hablado así desde la muerte de su madre. Nadie la había mirado con ese respeto, con ese reconocimiento. Por un instante, quiso creer en esa mano extendida. Pero su instinto de supervivencia habló más fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Ethan Crowley se acercó un paso más. Se arrodilló casi a su altura. Ese gigante de los negocios, ese magnate que solo veías en las páginas de Forbes, estaba allí, a centímetros de ella, sin orgullo, sin arrogancia. Porque yo también conocía las calles. Nunca hablo de esa parte de mi vida. Pero antes de las torres de cristal, antes de los números, solo era un niño perdido en el Bronx. Tuve suerte. Me recordaste lo que había olvidado. Quiero ayudarte. No porque me robaras. Sino porque me despertaste. Le entregó una tarjeta. En el reverso, un nombre escrito a mano, Grace Morgan, tutora privada. Estará contigo las próximas semanas, si estás de acuerdo. Te he reservado una habitación en una residencia especial, con acceso a un programa de arte. No tienes que demostrar nada, Lie. Simplemente sé tú misma. Lie sintió un nudo en la garganta. ¿Ayuda? ¿Gratis? ¿Incondicionalmente? Ya no estaba acostumbrada a esa luz. Pero en lo más profundo de su corazón, una chispa titilante volvía a la vida poco a poco. 3 meses después. El invierno había dado paso a una primavera tentativa. En una pequeña habitación de Tribeca, transformada en un espacio de reunión, Lie esperaba. Le temblaban las manos. Su cuaderno, desgastado pero intacto, yacía sobre su regazo. Se abrió una puerta. Una chica delgada y morena, con ojos idénticos a los suyos, entró tímidamente. Emily. Su hermana pequeña. Lie se levantó lentamente, con la vista nublada por las lágrimas. No dijo nada. Simplemente extendió los brazos. Emily corrió. El silencio fue reemplazado por un sollozo compartido, puro, ancestral. Un vínculo reparado. A su alrededor había algunos voluntarios, una trabajadora social, Grace Morgan y Ethan, que observaba desde lejos, discretamente, con las manos cruzadas. Más tarde ese año. Lie, que ahora tiene 18 años, cruza las puertas de la escuela de diseño Parsons con un portafolio completo, cartas de recomendación, una firmada personalmente por Ethan Crowley, y un futuro por construir. Ya no vivía en la calle. Emily había quedado bajo tutela legal junto con ella, gracias a la intervención de un juez compasivo, alertado por la Fundación Crowley. Lie cursaba una licenciatura en diseño gráfico, con especial atención a los cuentos ilustrados para niños. Había comenzado a escribir la historia de 2 hermanas separadas por la vida, pero reunidas por un milagro inesperado. Y en la primera página pudimos leer: para aquellos que creemos invisibles, vuestra luz puede despertar al mundo. Gracias, señor Crowley. Años después. Nueva York brillaba bajo un cielo otoñal despejado. En el majestuoso vestíbulo del Museo de Arte Contemporáneo de Manhattan, una multitud elegante se reunió para una ocasión muy especial, la inauguración de la primera exposición individual de Lea Thompson, un joven artista prodigio, un ex niño de la calle convertido en estrella en ascenso del diseño narrativo. La galería estaba envuelta en un silencio sagrado. Las obras de Lie, poderosas, luminosas, a veces desgarradoras, contaban historias. No solo la suya, sino también las de todos los niños olvidados, las hermanas perdidas, los jóvenes que habían crecido en las sombras y que habían acabado emitiendo su propia luz. Cada dibujo,
cada instalación, vibraba con una verdad visceral. Al fondo de la sala, un poco apartado, Ethan Crowley observado. Llevaba un traje oscuro y sobrio, muy distinto de la fría presencia de sus años de negocios. Sus ojos reflejaban un orgullo silencioso. Pero también una profunda confusión, un pesado secreto que llevaba tiempo guardando. Porque unos meses antes, durante un simple trámite administrativo destinado a financiar los derechos internacionales de una obra de Lie, había descubierto algo inesperado. Un documento, entre viejos archivos familiares, olvidado en una caja fuerte sellada durante décadas. Una serie de cartas. Una prueba de maternidad sin reclamar. Una foto. Y, por último, un certificado de identidad del hermano menor de Ethan, William Crowley, quien murió en un accidente automovilístico a la edad de 24 años, había tenido una relación a largo plazo con una mujer joven, la madre de Lie. Las fechas coincidían. Los lugares. Los nombres. Las letras. Todo encajaba. Ethan se hizo discretamente una prueba genética. Y llegó la confirmación. Lie no era solo la chica a la que había ayudado. Ella era su sobrina. Su propia sangre. Su hermano desaparecido había dejado una hija en este mundo. Una hija que, por un extraño giro del destino, había llamado, casi literalmente, a su puerta años después. Pero Ethan no había dicho nada. Todavía no. No tuvo el coraje ni el tiempo. Tenía miedo de alterar su equilibrio. Temía que pensara que había intentado ayudarla, por deber y no de memoria. La vio vivir, evolucionar, crecer, convertirse en una mujer fuerte, y se contentó con estar allí, en su lugar, en un segundo plano. Como un guardián invisible. Esa noche, Lie subió al escenario con un sencillo y elegante vestido color crema y el pelo recogido. Su mirada recorrió los rostros presentes y se posó brevemente en Ethan, al fondo. Le dedicó una sonrisa. Entonces ella habló. Me gustaría empezar esta noche con un recuerdo. Hace años, era un niño perdido en la calle. No tenía nada más que una libreta y un número de teléfono. Robé un celular. Pensé que era solo un objeto. Pero ese teléfono, me permitió encontrar a mi hermana. Me devolvió la vida. Un murmullo de emoción recorrió la habitación. Una vez me dijeron que robé un teléfono, pero la verdad es que robé mi destino. Aplausos. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Al fondo de la sala Ethan bajó la cabeza y sus párpados estaban pesados. Se secó discretamente una lágrima. Ahora entendía por qué, ese día, en el vídeo, algo dentro de él había reaccionado. No era la emoción de un hombre ante la angustia de un desconocido. Fue el recuerdo de la sangre. Una conexión enterrada, pero viva. Una presencia que reconoció sin comprender. Ese día no había encontrado ni un solo teléfono. Él ya encontró a su familia.